Despojando sueños. Un acercamiento al despojo de tierras en la comunidad indígena Terraba y el hidroeléctrico El Diquis. Del análisis realizado por Debes 2000, el indígena y la tierra, vistos a la luz de la teoría esclarecida en clase, representan expresiones añejas de lo que fue la feudalidad en el sentido del latifundio y servidumbre, lo que representa rezagos de la época colonial y poscolonial. Queda claro está que por muchos siglos e incluso en la actualidad la propiedad y la tenencia de la tierra representan el acceso a medios de producción y de capital, además a un estatus social determinado. Es así como la propiedad y su régimen constituyen la política y la administración de toda la nación, excluyendo así a un determinado grupo de personas de ciertos bienes o servicios. Además, el tema de la propiedad comunal se constituye como una noción peyorativa de una sociedad primitiva o como una supervivencia de la organización colonial. Sin embargo, esa forma de organización resuelve los problemas ante los cuales el latifundio había mostrado inepto. Y por lo mismo, en la comunidad residía una alternativa de modernización económica como expresión de su propia identidad. La comunidad indígena aparece en permanente recreación. En consecuencia, esto prueba de que existe una institución originaria y nacional alternativa que es mejor que el latifundio improductivo, así como superior a la feudalidad agraria. Dado que los datos esbozados, el argumento planteado es que la comunidad puede potenciarse más aún con el cooperativismo, cuestión que sería coherente con su identidad indígena. La cooperativa se inserta bien, se injerta en la comunidad, pues no implica la renuncia a la propiedad comunal de las tierras, a la autonomía, a la solidaridad y colectivismo del trabajo, y sí, en cambio, su prolongación efectiva más eficiente. Debes 2000. Ahora bien, vamos a hablar un poco para contextualizar sobre el despojo de tierras en la comunidad del Diquis. Primero vamos a iniciar como qué es la comunidad del Diquis. Esta comunidad se encuentra en el cantón de Oz, la provincia de Punta Arenas, en el sureste del país. Esta cultura de tradición costarricense se caracterizó por tres representaciones únicas dentro de las civilizaciones prehispánicas del continente americano. La primera, la elaboración de esferas piedras metálicas, la construcción de estatuas de piedra de forma antropomorfa aplanada con bases de espiga y por último, la confección de piezas de oro de muy alta elaboración y profundo contenido mitológico. Ok, conociendo ya un poco lo que es la comunidad, vamos a hablar sobre el proyecto propiamente. ¿Qué es el proyecto del hidroeléctrico del Liquis? Este proyecto buscaba o tenía como objetivo la construcción de un embalse sobre el río Grande de Terraba. Este ha sido de gran polémica durante todos estos años por la afectación ambiental y la inundación de territorios indígenas donde viven comunidades autóctonas sin consultas previas a la comunidad. Entonces, no solo la creación de el proyecto, sino ni siquiera la consulta a estas poblaciones. Por último, en el año 2016, el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, decidió efectuar el cierre técnico del proyecto hidroeléctrico Boruca, que desde la década de 1960 se planteaba realizar sobre el río Grande de Terra a la altura de la comunidad del Cajón de Boruca. Además, por razones técnicas surgidas a partir de una consulta entregada por el consorcio colombiano Injatec en el 2002 y que motivaron el cierre técnico. Sin embargo, de manera como extraoficial, por decirlo de alguna forma, existe una serie de factores de orden social, principalmente de la Organización de Comunidades Indígenas como la CURRE. En 2000 culmina un proceso de lucha y resistencia indígena en la comunidad de Diques, donde el cual pretendía construir un embalse en el Río Grande Terra. Esto dio una afectación muy grande a las comunidades indígenas autóctonas de la zona, debido a que este dique inundaría a las comunidades y algunos sitios sagrados, y esto afectaría mucho en sus costumbres y su cultura. Es un proceso de lucha que empezó desde 2006, la comunidad de Broran, cuando el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, sepultó el 2 de noviembre un proyecto hidroeléctrico de Iquis. Representó un cierre total a un proceso de consulta indígena y a toda una actividad que representaba pérdidas de 314 mil millones de colones para la institución.
Como se menciona en el semanario de la universidad en 2018, la activista indígena Elides Rivera hablaba sobre cómo el Toro Terra tuvo que existir diferentes escenarios a nivel político, nacional y regional y local, en la cual en muchos no se tomaba la razón de ellos sobre por qué ellos estaban peleando el derecho de la vida y la permanencia de su cultura y a su pueblo borano. El embalse proyecto iba a inundar alrededor de 658 hectáreas de territorio indígena Terra y 75 hectáreas del territorio indígena China Quichá. De estas fueron señaladas que no se encuentran una población permanente y adicionalmente se estiman que viven 292 familias, lo que podría representar un estimado de 1.100 personas que tendrían que ser reasentadas. El proyecto iba a compensar a los pobladores de los territorios como reasentándolos o dándoles una indemnización, pero en semanario 2018 se ponía en entredicho que muchos de los que formaban parte de esas comunidades indígenas se negaban al ellos tenían derecho a tener una dignidad y que el Estado no podía imponerles, a pesar de su peso institucional, sobre qué es lo que ellos tenían que hacer, porque no estaban siendo tomados en cuenta en ningún momento. Y aunque les estaban dando dinero, ellos decían que el agua y el aire no iban a sobrar y que les iban a faltar. Y existen otros grupos que serían afectados, aparte de las poblaciones indígenas, como las poblaciones circundantes, que se habían estimado que podían haber sido influenciadas o que tenían una asociación con esas poblaciones indígenas, como campamentos, munición de vehículos y las cercanías de extracción, y otras partes de localidades se iban a encontrar en Buenos Aires, Paraíso, Jalisco, Caña Blanca y Palmar Norte. Y sobre la consulta indígena, en abril de 2001, un relator especial de las Naciones Unidas, el señor James Anaya, visitó Costa Rica y expresó en muchos de sus comentarios de que los estudios técnicos que se hagan sobre algún proyecto, sea hidroeléctrico o de cualquier tipo de tecnológico o de desarrollo, tienen que ser tomados en cuenta las poblaciones indígenas que hablen con el gobierno para poder tener una elaboración de un proyecto apropiado y adecuado que al final tenga en cuenta las capacidades indígenas para ejercer su derecho de libre determinación, sentar sus prioridades para el desarrollo y que no sean menospreciados o menoscabados, porque eso es importante para un proceso de consulta adecuado en las normas internacionales y con características que sean parte de los desafíos particulares que sean enfrentados para todos los que sean afectados por esos tipos de proyectos. Ahora bien, existe un problema a nivel histórico sobre el problema de la tenencia de las reservas y de las tierras indígenas. Por ejemplo, es necesario hablar que el embalse afectaría unas 658 hectáreas de territorio indígena Térraba y unas 75 hectáreas de territorio indígena de Chicaquichá. Del total de las 9.355 hectáreas del territorio indígena Térraba, solo un 12% se encuentra en manos realmente indígenas. Y por su parte, la del territorio total de territorio indígena China-Quichá son 1.100 hectáreas y solamente el 3% se encuentra en manos indígenas. El proceso de embalse y el realizar este proyecto haría que los indígenas tuvieran menor tenencia de esta tierra. El territorio anteriormente mencionado, el de China Quichá, es un territorio establecido por decreto ejecutivo número 34, el 15 de noviembre de 1956. Posteriormente es derogado el 30 de abril de 1982. Debido a los reclamos por parte de la comunidad indígena, se emite un nuevo decreto ejecutivo el 21 de marzo de 2001, que restablece el territorio indígena de China Quichá. Es decir, por un periodo de 19 años, el pueblo cabecar no tuvo protección legal alguna en cuanto al territorio, a cuanto al mantenimiento de ese territorio, lo que explica el hecho de que solamente el 3% del mismo se encuentra en manos indígenas y el resto está en manos de población no indígena. Ahora bien, vamos a plantear una reflexión. ¿Qué directrices se pueden ofrecer en la preparación de proyectos para asegurar que los programas de titulación de tierras tomen en consideración las demandas indígenas y promuevan, en lugar de perjudicar los intereses de los mismos? Sobre este interrogante, Plant y Balkov plantean una investigación de la titulación de tierras y pueblos indígenas.
Existe, sin duda alguna, tensión obvia entre las nociones de derechos sobre las tierras y la tenencia indígena, y las posiciones de los planificadores económicos que promuevan reformas a la política agraria y tierras orientadas al mercado. Los instrumentos internacionales, tales como el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ponen énfasis sobre los aspectos colectivos de la relación entre los pueblos indígenas y sus tierras o territorios. Sin embargo, hemos visto que muchas reformas de política agraria recientes han criticado los sistemas de tenencia colectiva de tierras, a los cuales consideran como un legado de las reformas anteriores. Un segundo planteamiento es cómo hacer que los pueblos indígenas se beneficien de la modernización sin sacrificar su identidad cultural y sus instituciones tradicionales. Hay una frase colectiva que usan los pueblos indígenas que es desarrollo con identidad. La titulación y demarcación de tierras puede ser una condición previa importante para ello, para permitir a las comunidades indígenas a desarrollar estrategias económicas a partir de una base sólida. Los pueblos indígenas verdaderamente reconocen la necesidad de participar en la economía de mercado, sin embargo, requieren que sean consultados para poder llevar este proceso. Es un proceso personal, es un proceso de identidad indígena. ¿Hasta qué punto el ordenamiento de tierras y de territorios se debe realizar en términos étnicos? ¿Es el grado de autonomía indígena un concepto manejable en países donde conviven poblaciones rurales indígenas y las no indígenas? Bien,